Buenos días, maestra y compañeros. Nuestro equipo está conformado por Alondra, Yomaire, Viviana, Mónica y yo, Alison. Y hoy les vamos a exponer sobre el ciclo celular. Para que una célula pueda replicarse, esta debe cumplir con varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético y dividirse físicamente en dos células hijas. Las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizados y predecibles que conforman el ciclo celular. El ciclo celular comprende una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y su división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en una etapa llamada interfase, y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para la división celular. Una vez terminada esta etapa, la célula entra en mitosis y completa su división celular. Las células resultantes, llamadas células hijas, empiezan sus respectivas etapas de interfase y así comienzan su nueva serie de ciclos celulares. A continuación, mis compañeras les hablarán más a fondo del ciclo celular. La interfase consiste en 3 pasos. Fase G1. Durante la fase G1, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Fase S. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Las centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Fase G2. Durante la fase del segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Lo que quiere decir esto es que se separa para crear más. Se divide en mitosis y citocinesis. La mitosis es el ADN nuclear de la célula, se condensa en cromosomas visibles y es separado por el hueso mitótico. Se divide en 4 etapas, que si gustan las pueden escribir, y son profase, metafase, anafase y por último, telofase. La citocinesis comienza cuando termina la mitosis, o sea, que se crea después de ella. La citocinesis ocurre de forma diferente en células animales y vegetales, como se pueden observar en la imagen. Salida del ciclo celular y G0. ¿Qué pasa con las dos células hijas producidas en una ronda del ciclo celular? Bueno, esto depende de qué tipo de células son. Algunos tipos de células se dividen rápidamente y en estos casos las células hijas podrían sufrir inmediatamente otra ronda de división celular. Por ejemplo, muchos tipos de células en un embrión temprano se dividen rápidamente, al igual que las células en un tumor. Otros tipos de células se dividen lentamente o simplemente no lo hacen. Estas células pueden salir de la fase G1 y entran en un estado de reposo llamado fase G0. En G0, una célula no se está preparando activamente para la división, solo se está llevando a cabo su trabajo. Por ejemplo, podría conducir señales como una neurona o almacenar los carbohidratos como una célula del hígado. El G0 es un estado permanente para algunas células, mientras que otros pueden reiniciar la división y se reciben las señales correctas. Yo les voy a explicar cuánto tiempo dura el ciclo celular. La duración del ciclo celular varía entre las diferentes células. Una célula humana típica puede tardar unas 24 horas para dividirse, pero las células mamíferas de ciclo rápido, como las que recubren el intestino, pueden terminar un ciclo cada 9 o 10 horas, cuando crecen en medio de cultivos. Los distintos tipos de células dividen su tiempo entre las varias fases del ciclo celular de diferentes maneras. Por ejemplo, en embriones tempranos de rana, las células casi no pasan tiempo en G1 y G2, sino que circulan rápidamente entre las fases S y M, lo que resulta en la división de una célula grande, el cigoto en muchas células pequeñas. La célula puede encontrarse en dos estados muy diferenciados, el estado de no división o interfase y el estado de división llamado fase M.
El interfase es el periodo comprendido entre mitosis, es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi el 90% del ciclo. Transcurre entre dos mitosis y comprende 3 etapas, que es la fase G1, que es la primera fase del ciclo celular en la que existe crecimiento celular con síntesis y proteínas y de ARN. La fase S es la segunda fase del ciclo en la que se produce la replicación o síntesis de ADN. Y la fase G2 es la tercera fase del crecimiento del ciclo celular en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN. La fase M, mitosis y citocinesis, es la división celular en la que una célula progenitora, células eucariotas, células somáticas, se divide en dos células hijas idénticas. Esta fase incluye la mitosis, a su vez dividida en profase, metafase, anafase, telofase, que se inicia en la anafase mitótica con la formación del surco de segmentación. Si el ciclo completo durará 24 horas, la fase M duraría alrededor de 30 minutos.